En el Salmo 37, empezamos en el versículo 11 hasta el 24, la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, será consumido. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La semana pasada tuvimos la oportunidad de predicar de los primeros 10 versículos de este capítulo. Estábamos hablando de cómo nuestra sabiduría está siendo probada, y eso pudimos leerlo en estos primeros 10 versículos y pudimos ver lo que Dios nos trajo para aquel día. Pero hoy la predicación es basada en estos otros versos, que son unos temas un poco diferentes. Y con eso dicho, le hemos puesto la caída de los impíos. Yo espero que después de usted escuchar esta predicación, usted tenga más claro que ayer su posición en el cristianismo, si es que usted le sigue a Dios. Porque hoy vamos a ver definitivamente lo que le va a ocurrir a todo aquel que no es cristiano, a todo aquel que no sigue el camino de Dios. Espero que su posición sea la tal que lo lleve a una vida eterna y no a una vida de perdición. La caída de los impíos es eminente. Con eso dicho, empezando en el versículo 11, podemos ver que aquí dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vale la pena mencionar la importancia del final de este verso. Dice la Biblia: y se recrearán con abundancia de paz. Nosotros vivimos en un tiempo que la paz viene a un costo muy alto. Y si usted está mirando las noticias en estos últimos 10 días, usted sabe que muchas personas ahora mismo, y vamos a hablar no de ahora, sino que en los últimos años, muchas personas no pueden, en otros países que no piensan como el de nosotros, no se pueden recrear con abundancia de paz, como dice este versículo. Hay algunos lugares comunistas que obligan a las personas a hacer ciertas cosas y a trabajar a ciertas edades que nosotros los encontramos como que da miedo. Nosotros no lo practicamos, pero en otros lugares la paz no existe para muchos como la tenemos en el día de hoy. Y si empezamos a mirar los últimos 10 días, lo que está pasando específicamente con Rusia, que está tratando de tomar posesión de Ucrania, que era un lugar independiente y libre, le están tratando de tomar su libertad solamente
porque ellos quieren. A lo mejor digan, la excusa es que antes era de esta manera y ahora queremos volver a eso. Pero estoy seguro que si usted le pregunta a todo el gobierno de Ucrania y todas las personas que viven ahí, ¿quieren volver? La mayoría dice que no. En otras palabras, esta paz que nosotros estamos leyendo en la Biblia, que nosotros los mansos vamos a heredar una tierra que vamos a experimentar y a recrearnos, escuche bien la palabra, a recrearnos con una abundancia de paz. No muchos en el día de hoy pueden decir lo mismo. Y nosotros le podemos dar gracias al Dios Todopoderoso que nosotros estamos donde estamos en el día de hoy y sí podemos tener paz. Sí podemos experimentar paz hasta cierto punto y tener mucha libertad comparados a otros. Pero a los mansos, ¿usted sabe quiénes son los mansos? Si hasta ahora no está cachando quiénes son los mansos, hay otra palabra que en los salmos usa para los mansos, son los pobres. Hay otra palabra que se usa a los necesitados. Hay otra palabra que es a los afligidos, a los quebrantados de corazón, los que esperan en Jehová. Y más adelante dice los perfectos. Nosotros heredaremos la tierra. Nos está diciendo este versículo 11. Y le traje todas estas descripciones que los salmos usan para que no perdamos el hilo. Porque a lo mejor él más adelante introduce otra palabra para referirse a nosotros mismos. Y yo no quiero que nadie se me pierda. No quiero que usted piense que ahora empezamos a cambiar el tema a otro grupo de personas. No. Nosotros los que seguimos a Jesucristo, nosotros los que ponemos nuestra confianza en Jehová, nosotros nos tiene diferentes títulos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos un pueblo escogido, aunque Dios ha muerto, mandó a su Hijo morir por nosotros para darnos una salvación y una esperanza, vamos a ver en el día de hoy, en esta predicación, igual que la predicación pasada, que todavía tenemos que pasar por un tiempo difícil. Como quiera vamos a enfrentarnos a ciertas luchas, a ciertas batallas, porque el enemigo está allá afuera. Cuando entramos en el verso 12 y 13, dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y el 13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. No sé si usted se dio cuenta que cuando empezamos el culto leímos el capítulo 2 del libro de los Salmos. Y allí en el capítulo 2, el versículo 4, allí también dice, él se burlaba de ellos. En otras palabras, como que Dios mismo, el creador de toda la tierra, el que sabe de qué tú estás hecho y de qué yo estoy hecho, el que sabe de qué es que está compuesta en realidad la tierra, porque Él la creó, Él mismo, cuando ve a estas personas haciendo lo malo contra su creación y contra su pueblo escogido, Él se sonríe, Él dice, a ti te va a llegar un día, y Él lo sabe que viene pronto. Y nosotros muchas veces cogemos esto y lo miramos por alto y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, que nuestro mismo creador está tan en el lado de nosotros que Él se ríe de las maquinaciones del enemigo. Y si Dios se ríe de esas maquinaciones, ¿cómo debería el cristiano tomar sus maquinaciones? No estoy diciendo que no actúe como que no existen. No estoy diciendo que no ande alerta. Solamente estoy diciendo que muchas veces nos ahogamos en un vaso cuando el mismo Dios se está riendo porque sabe lo que le viene. Pero si nosotros cogiéramos esa actitud y dijéramos, no, aquí no hay espacio para que el enemigo me dañe el día. Si cogiéramos una actitud como que ya nosotros leímos el final del libro, ya sabemos cómo esto va a terminar, ya sabemos que tú tienes una sentencia esperándote y nos paramos encima de la roca, confiando en la roca. Todas nuestras situaciones pueden cambiar cuando usamos nuestra fe de esa manera, cuando usamos la palabra de esa manera, porque la palabra es la que me está diciendo a mí que el enemigo maquina contra el justo. Eso es el tú y yo. Él cruje sus dientes contra el justo, pero el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Él ve que viene el día, pero nosotros muchas veces no. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Muchas veces no sabemos cómo movernos hacia adelante después que viene la vicisitud, porque no podemos ver un poco más allá como Dios puede ver.
Pero como Él es el creador y Él decidió que esto estuviera aquí escrito para que nosotros en el día de hoy lo habláramos, lo estudiáramos y lo entendiéramos. Para cuando salgamos por esa puerta en el día de hoy y la prueba llegue mañana y usted sepa que el enemigo, el impío está maquinando contra usted, usted tenga una confianza que si Dios se ríe contra Él, usted también puede tener esa confianza que todo va a estar bien. Y que el camino del impío no es nada bueno. Cuando entramos al versículo 14, dice 14 y 15. Los impíos desenvainan espada, entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los del recto proceder. Dice el 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Como decía anteriormente, muchos cristianos anhelan las cosas de allá afuera, pero los de allá afuera nos quieren ver muertos. Y cuando digo anteriormente, esto fue algo que se habló la semana pasada. Muchas personas en vez de estar mirando al target, a la meta que tenemos, empiezan a mirar hacia el lado, terminan mirando el vecino, terminan mirando alrededor, terminan mirando a estos mismos impíos que estamos hablando en el día de hoy, y muchos hasta llegan hasta anhelar lo que tales personas están haciendo. Ellos dicen, no, pero aquel como que está bien. Después dicen, no solamente dicen que está mejor, que está bien, dicen, él está mejor que yo. Y empiezan a compararse como si hubiera una comparación válida. Pero el Señor te dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. En otras palabras, ellos pueden desenvainar la espada y sacarla para tenerla preparada para usarla en contra de ti. Ellos pueden coger ese arco y estirarlo, tenerlo preparado para tirarte una flecha, que así es que en aquellos tiempos se peleaban las batallas con arcos, con flechas, con espadas. Pero ellos se pueden preparar a hacer estos movimientos. Ellos pueden estar preparados, que lo único que falta es una milésima de un segundo para tomar esa acción contra nosotros. Pero mira lo que nos está diciendo este versículo 15. Su espada entrará en su mismo corazón. En otras palabras, que esa espada que está apuntando hacia ti se reversará y entrará en el corazón de la persona que la está aguantando. Estamos claramente hablando de estos impíos que nos quieren ver muertos. Estos impíos que lo que tienen es celo de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Esas personas que están en contra de nosotros, Dios hará una guerra contra ellos, que ellos mismos se entrarán sus espadas en sus corazones y después sus arcos se romperán. En otras palabras, no van a poder mandar esa flecha a donde tú estás. Quiero que quede claro que esta es la forma que la persona impía va a terminar. En otras palabras, para que no está entendiendo hasta ahora, ¿qué hacemos nosotros que tenemos tantas promesas bonitas fijándonos en el impío? ¿Qué estamos nosotros como cristianos fijándonos en lo que pasa allá afuera? ¿Qué estamos nosotros fijándonos y preocupándonos de cómo prospera, entre comillas, ciertos grupos que no son como nosotros? El verso 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Esta es la comparación que el mundo no te dejará entender. Porque el mundo hoy día nos enseña que más es mejor y que tener demasiado es lo aceptable. Pero este versículo me está diciendo que no, es lo contrario. Mejor es lo poco que tiene un justo. Sí, ustedes vieron eso, como una humildad, como que tener poco es mejor que todas las riquezas de muchos pecadores. Sí, es difícil entender, ¿no? Y más aquellos que nosotros que trabajamos, que toda la vida nos hemos esmerado, y cuando seguimos trabajando, cheque tras cheque tras cheque, tú llegas a un momento, tú dices, ¿y yo qué? Y como que nos queremos dar un lujo, tenemos ciertas metas,
Y nada diferente, nosotros también en nuestro hogar tenemos metas y queremos hacer ciertas cosas en la casa, queremos hacer ciertas cosas en el año como vacaciones, queremos hacer ciertas cosas, que esas cosas no pueden tomar el lugar de la humildad que Dios nos está enseñando en este versículo. Porque el problema es que la gente no están contentos con un cheque. Muchas personas empiezan a ver como las otras personas, entre comillas, echan para adelante y ellos se van y se buscan 2 y 3 trabajos para, entre comillas, salir hacia adelante. Y lo que termina es queriendo. Entonces, cuando tú vienes a ver, esa persona empieza a dejar ciertas cosas. Tiene la familia un desastre, que no habla con un hijo hace una semana y el otro ya se le fue de la casa. Entonces, como está trabajando 2 y 3 trabajos, no tiene tiempo ni para la esposa. Y de momento como que tú ves que el matrimonio está en veremos. Como que las cosas andan bien mal y cuando llega el tiempo él dice, ¿pero qué pasó? Esa persona quiso la riqueza de muchos pecadores. Esa persona se dejó llevar por las cosas materiales. Y este verso es bien claro. Es mejor lo poco del justo. Porque con lo poco del justo puedes mantener todo lo que tú tienes. Ahora, si no puedes mantener lo que tú tienes, pues búscatelas, ¿no? Pero no estamos hablando de aquel que se las busca para sobrevivir. Estamos hablando de aquel que sigue y quiere y no se satisface con lo que Dios le ha dado. Pero mira cómo es el Evangelio. El Evangelio no es a lo mejor como la matemática del mundo. El mundo, lo mucho es mejor que lo poco, pero en los caminos de Dios las cosas son muy diferentes. Los que piensan que no tiene sentido es lo que para Dios tiene sentido. Y voy a comprobar este punto. Miren lo que dice en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es como que no está al revés. Dice que al yo perder mi vida, ¿cómo la voy a ganar? Y al yo ganarla, ¿cómo que la pierdo? Es como que no tiene sentido. ¿Qué es esto? Esta analogía como que está al revés del sentido común. Pero lo que está diciendo es que cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos, para vivir para Dios, entonces que podemos llegar a este punto y lo podemos llamar a este grupo, los quebrantados de corazón, los mansos, los pobres, los necesitados, los afligidos, de este grupo especial que Dios ha separado, que aunque a lo mejor no seamos ricos, aunque a lo mejor no tengamos todo lo que tiene el vecino, pero tenemos una cosa que vale mucho más que todo. Tenemos la salvación en nuestro corazón, que cuando llegue el día de juicio, nosotros vamos a estar al frente de un trono blanco y Dios va a tener una lista de ciertas cosas que tú has hecho en tu vida y va a decir, ven conmigo, pasa a orar conmigo. Cuando a lo mejor el vecino entra y dice, no, a ti te tengo que condenar, porque cuando tú tuviste el chance, cuando te predicó tu vecino, tú no quisiste escuchar, tú preferiste tener todas las riquezas de la tierra, tú preferiste vivir una vida más cómoda, tú preferiste hacer esto y esto y esto y esto, por eso no eres bienvenido al reino. Pero gracias a Dios que nosotros estamos dándonos cuenta exactamente cuál va a ser la caída de los impíos. ¿Y para qué estamos hablando o predicando de la caída de los impíos? Para no caer ahí. Así de simple. Cuando entramos al versículo 17, dice, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Miren el contraste. Jehová sostiene a los justos, mientras que los impíos se les rompen sus brazos. Hermano, déjeme decirle que sin tus brazos, sin tus manos, no podemos hacer mucho. La caída de los impíos es eminente. Dice el versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y en este versículo 18, como el verso 9 de la semana pasada, nos da una esperanza para el futuro. La promesa más grande es vivir una eternidad con Dios en una tierra nueva, en un cielo nuevo, como Juan lo escribió en Apocalipsis 21. Esto lo estudiamos la semana pasada. Lo traigo porque también este versículo está dándonos la misma promesa nuevamente, hablando de una heredad.
El verso 18 nos asegura que Dios conoce los días de los perfectos. Tus días, mis días, Él los conoce. No te desesperes. ¿Escuchaste bien? No te desesperes. Ya nosotros estamos conociendo qué va a pasar con los impíos. También mientras estamos conociendo qué va a pasar con los impíos que van a caer, nosotros estamos aprendiendo las cosas bonitas que también van a pasar con nosotros. Ya las sabemos, pero ahora nos toca a nosotros ¿qué? Esperar en Dios. Sí, porque tampoco nos está dando una luz verde para desesperarnos. El versículo 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. En otras palabras, que en épocas malas no pasarás vergüenza. Cuando haya hambre, tendremos que comer. Cuando las personas que confiaron en sus riquezas estén volviéndose locos porque no pueden encontrar de qué comer, nosotros, nos dice aquí el versículo 19, serán saciados. Vamos a tener el cuidado de Dios. Dios de una forma u otra, Dios nos va a dar qué comer, nos dará lo que necesitamos para poder seguir hacia adelante. A usted nadie le va a poder decir, el cristiano que siempre decía que confiaba en Dios, ahora ¿dónde está tu Diosito? Sí, porque así es el impío. Te lo tiran en la cara, sí. Te lo tiran directamente en la cara, pero tú no confiabas en un Dios poderoso. Pero tu Dios no hacía milagros, pero tu Dios no hacía lo otro. Y te ponen como que contra la espada y la pared. Y cuando tú ves que las cosas que tú le estás pidiendo no pasan en ese momento, y aquellas personas se dan cuenta que tú le estás orando a Dios, pero no ha ocurrido, como que te ponen entre la espada y la pared y te hacen como que dudar de quién es Dios. Pero déjeme decir, hermano, que el tiempo de Dios, Dios lo tiene en sus manos. Y todo a su tiempo llegará. El versículo 20 dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos y se disiparán como el humo. En los tiempos que se hacían los sacrificios en el altar, ¿no? Esos sacrificios, ese animal se ponía ahí completo. Esa grasa que tenían los carneros era quemada hasta que no quedaba nada de ese sacrificio. En otras palabras, te está diciendo que este versículo 20 está diciendo, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. En otras palabras, que esas personas que hoy se le categoriza como impíos, estamos hablando que tienen una caída eminente. Y el ejemplo en este verso 20 es que como se ponía el carnero en el altar, y ese carnero y la grasa y todo lo que era el carnero se desaparecía, así mismo va a desaparecer el impío. Ahora llega el punto que más a mí me gusta. Porque a lo mejor nosotros no nos podemos relacionar a un sacrificio de un animal en un altar. Pero yo estoy seguro que usted se puede relacionar al humo. La semana pasada estábamos hablando de la grama. Sí, el zacate, la grama. Que cuando usted la corta, esa grama se va a morir y se va a secar. Y unos ejemplos imperativos. Y en el día de hoy este es el ejemplo que está trayendo a los enemigos, a los impíos. Van a ser como el humo. Ahora están, ahorita no. Esto nos trae una certeza de lo que estamos hablando, con un ejemplo tan tangible que cada uno de nosotros hemos visto humo y sabemos lo que es. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees? Después que el humo se disipa, no puede volver a lo que era humo. No puede volver a ser humo. Nunca más va a volver a ser humo. Así es que los impíos terminarán. Verso 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Una de las grandes diferencias entre la luz y las tinieblas, esa fue la manera que yo quise explicarlo. El impío al creyente, la luz y las tinieblas, no son iguales y sus propósitos no tienen el mismo fin. El impío vive de los demás sin compasión, mientras que el cristiano vive para los demás
con amor. Yo creo que aquí no hay una diferencia más grande. Esta es la realidad de la vida, que esto es lo que vemos cada día alrededor de nosotros. Vive el impío y sigue sacando el buen uso de lo que le venga por el frente. Y eso es para acá, para acá, para acá. Todo es para mí, para mí, para mí. Hay algunas excepciones que personas impías tratan de hacer una donación que otra para poder sentirse mejor mentalmente y sentirse en un poquito de paz en su caos que viven. Pero la regla de la vida es que el impío siempre va a querer para acá, para acá, para acá, sin dar nada para atrás. Eso es lo que está diciendo este versículo, y también la Biblia en otros lugares nos lo comprueban. Pero el justo, pero el cristiano, pero el seguidor de Dios, esta persona está claro en la Biblia como nos enseña: amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú ves que un vecino no tiene que comer, tú vas y divides lo que tú tienes para que él también coma. Porque tú no eres una persona, ¿cómo es? Greedy. Tú eres una persona que lo quieres todo para ti. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Mas el justo tiene misericordia y da. Y puede ser que estén las cosas difíciles, pero siempre buscamos una manera de cómo dar. Dice el 22, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Como los versos 9, 11 y 18, vemos que se está repitiendo esta heredad de la tierra. Al otro lado de la moneda se encuentran los malditos, los que serán destruidos. Tengamos cuidado que no estemos contemplando como los impíos prosperar y lo bien que les va. Sí, porque eso es lo que pregunta, eso es lo que la gente ve con sus propios ojos en la carne. Como que vemos con los ojos como que les va bien. Y como decíamos la semana pasada, tenemos una meta y empezamos a mirar hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, y nos quitamos nuestros ojos de la meta. Y empezamos a mirar hacia allá, hacia otro lado, hacia los de afuera, y como que en nuestra propia opinión, como que les va bien. Pero la pregunta es, ¿qué es bien? A lo mejor un bien temporero, a lo mejor es un bien relativo a la situación que ellos están. Pero claramente ellos no van a tener la heredad que nosotros ya tenemos. Y cuando vamos a los últimos dos versículos, 23 y 24, dicen, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y estos versículos estamos viendo que figurativamente la palabra ordenado se refiere a la seguridad y a la estabilidad. Y la palabra pasos está relacionado con el modo de vida, a menudo representando en la Biblia como un camino o un sendero. Ahora, por tanto, el Señor trae estabilidad a la vida de la persona. Y yo no sé si usted ha podido experimentar esto por usted mismo, pero de verdad que yo sí soy un testigo de esto. Dios nos sostiene. Dios trae una estabilidad a nuestras vidas que más ninguna cosa aquí en la tierra puede traernos. Y si usted no me cree, pruébelo. Si usted no me cree, puede hasta compararse con ciertas parejas, ciertas personas que están allá afuera. Y usted a lo mejor no puede entender porque ellos siempre están como gato y perro. Siempre están peleando, siempre están en desacuerdo. Pero mi esposa y yo, una cosa que hemos comprobado es que cuando nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestra relación, todas las cosas mejoran para bien. Y es lo mismo con la relación de Dios y un ser humano individualmente. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No tiene que ser un matrimonio. Una persona individualmente, cuando tiene esa relación con Dios, Dios no va a permitir que caiga. Y ahora en conclusión, en estos versos del Salmo 37, del 11 al 24, nosotros podemos ver 6 razones por las cuales el impío debería de buscar de Dios mientras puede ser hallado. El final de su camino es de perdición y de muerte.
También en estos mismos versículos del 11 al 24 podemos ver 9 razones por las cuales el cristiano debería de mantenerse en su lugar y no permitir que las fuerzas externas, hablando del mundo, lo saquen del camino trazado por Dios. Y alguien diga, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues el impío va a ser desaparecido. El impío va a ir por una prueba de muerte, ¿no? Tiene ya su testamento escrito. A menos que esa persona venga a los pies de Cristo, se arrepienta y cambie su manera de vivir, está condenado. Y eso la Biblia me lo dice bien claro. Pero ahora los que estamos nosotros creyéndole a Dios, los que estamos en el camino de Dios, los que estamos caminando con Dios y trabajando para Dios, entonces, como nos dicen estos versículos 9, 11, 18, tenemos una heredad. Y tenemos escrito en la palabra una promesa muy bonita, que en un momento que no va a ser ahora, sino que en el futuro vamos a tener una tierra nueva, un cielo nuevo y una promesa de estar con nuestro Dios por el resto de la eternidad. No por el resto de la vida, por el resto de la eternidad. Y eso es lo que estamos predicando en el día de hoy. Estamos dejando claro que hay una caída para los impíos que es eminente. A lo mejor no es ahora, pero en el futuro no muy lejano, no les va a ir bien. Solamente queda de nosotros, ¿no? Saber dónde estamos parados y dónde queremos ir. Y con esto cerramos. Vamos a hacer una oración.